¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a empezar. Primero, hablaremos acerca de qué, jóvenes. Vamos a empezar a hablar acerca de la fotosíntesis, ¿no? Muy bien. Ay, 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 ay. La edad. La edad, ¿qué se puede hacer? No puedes hacer nada. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a decir que la fotosíntesis, recuerde, que la fotosíntesis, vamos a decir que es un proceso, primero es un proceso anabólico. Correcto, primero es un proceso anabólico. Segundo, es un proceso, primero es anabólico, segundo es un proceso endergónico. Pero la pregunta es, jóvenes, ¿por qué es anabólico? Porque en la fotosíntesis, ¿qué es una planta? ¿Qué fabrica? Sus propios alimentos, utilizando una fuente de luz, ¿no? ¿Y por qué es endergónico? Porque en la fotosíntesis, ¿qué se toma? Se toma la luz y se lo convierte en ATP y NAD. Claro, NADPH2, o sea, se toma energía luminosa y se la convierte en energía química. Y también, ¿qué se dice? Que es un proceso anabólico y endergónico, pero recuerda que emplea a la energía. ¿Qué energía, jovencitos? Muy bien, que va a emplear a la energía luminosa. Pero la pregunta es, ¿qué energía luminosa? La luz. Claro que sí. ¿Qué energía luminosa? La que se conoce como la luz blanca, o también se le llama la luz visible, que emplea la energía luminosa, la luz blanca. ¿Y cuál es la luz blanca? Es la que nos permite ver, es la que ilumina. Por ejemplo, un tipo de luz son los rayos ultravioleta. Otro tipo de luz son los rayos infrarrojos, pero esos no utiliza la fotosíntesis. Entonces, ¿cuál usa? La que te ilumina, esta que nos permite ver, esa luz, ¿ya? Que emplea a la energía luminosa, a la luz blanco visible, ¿para qué? ¿Recuerdan o no? Para fabricar, ¿qué cosa? Para fabricar materia orgánica. Para fabricar materia orgánica. Entre paréntesis, ¿para fabricar qué? Para fabricar glucosa, pero ¿a partir de qué? Para fabricar glucosa, pero a partir de otro tipo de materia. ¿Qué materia? A partir de otro tipo de materia que viene a ser materia inorgánica. Entre paréntesis, ¿qué materia inorgánica le vamos a dar? Le vamos a dar, por ejemplo, agua, ¿no? ¿Qué más? Dióxido de carbono. ¿Qué más? Sales minerales. Entonces, a partir de agua, CO2 y sales minerales, plantita, ¿qué fabrica, jóvenes? Fabrica sus propios alimentos. ¿Correcto? Sí, entonces, si tu hija fueras una plantita, ¿qué pedirías para realizar la fotosíntesis? Y antes de eso, ¿qué plantita sería? A ver, ¿un cactus? ¿Una rosa? ¿O una hierbabuena? ¿A cuál serías? A ver. Tú quieres ser una mala hierba. ¿Por qué? Porque nunca muere. Entonces, muy bien, ¿ves? Ya, a ver, si fueras una plantita, ¿qué pides para realizar la fotosíntesis? A ver, y ya sé que tu amigo quiere ser marihuana, eso ya lo sabemos ya, pero no es necesario que lo digas, ya. Entonces, a ver, jóvenes, ¿qué pedirían para realizar la fotosíntesis? A ver, recuerden pues, primero tú tienes que pedir 12 moléculas de agua. ¿Más qué? Muy bien. ¿Más 6 moléculas de qué? De dióxido de
carbono, más 6 moléculas de CO2. Pero recuerda, siempre en presencia de ¿qué? ¿Recuerdan o no, jóvenes? A ver, hijo, siempre en presencia de ¿qué? En presencia de luz, pero no es cualquier luz, ¿no? La luz blanca, claro que sí. Pero a ver, jóvenes, guarden un poquito de silencio, por favor. Pero siempre en presencia de ¿qué? De un tipo de luz, la luz blanca. ¿Y quién absorbe la luz? Las clorofilas, correcto. Entonces, en presencia de luz y de ¿qué? Y de las clorofilas. ¿Qué se va a fabricar? ¿Recuerdas qué fabrica la fotosíntesis? Glucosa, ¿no? Se va a fabricar una molécula de glucosa. ¿Recuerdan la fórmula? C6H12O6. ¿Más qué? Más 6 moléculas de agua. Se produce agua metabólica. Más 6 moléculas de agua. ¿Más qué, joven? Guay, ¿qué se cae? Oye, hijo, y no rompas el mobiliario, de causa. Ya, ¿más 6 qué? Más 6 moléculas de oxígeno. Y el oxígeno se va como, ¿como qué? Como un desecho. Entonces, jovencitos, vean aquí. Lo que nosotros le estamos dando, ¿qué es? Es materia inorgánica. Correcto. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a obtener? C6H12O6. ¿Qué me representa a mí? ¿Azúcar o no? Claro. Me representa, jóvenes, ¿qué materia? Me representa materia orgánica. Y recuerda que el agua se produce del metabolismo. ¿Y qué elimina la planta como desecho? Como desecho elimina el oxígeno. A ver, yo te voy a explicar por qué el oxígeno es un desecho. ¿Dónde está la tutora? ¿Quién le lleva? Sí, por favor, hijo. Solo este. Este nomás. Ya. Listo, corre. Ya, entonces mira, ¿por qué el oxígeno es un desecho para la fotosíntesis? Te voy a explicar por qué. ¿Qué ingresa? ¿Recuerdas? Ingresa agua. Pero, ¿qué pasa con el agua en la fotosíntesis? El agua es partida, ¿no? Y del rompimiento del agua, ¿recuerdan qué se libera? Se libera 2 hidrógenos, 2 y ¿qué más? Y media molécula de ¿qué? De oxígeno. Entonces, ¿sí o no? Del rompimiento del agua. Ahora, con estos hidrógenos y electrones, ¿qué se forma? Se forma, escucha, se toma el nicotina, adenín, difosfato, ¿más qué? Más los hidrógenos, ¿y qué formamos? NADPH2. Allá. Y con este NADPH2, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar glucosa. Entonces, el oxígeno, ¿cómo queda? Queda como un desecho. ¿Por qué? Porque del rompimiento del agua, rompemos el agua para obtener ¿qué? Hidrógenos y electrones. Y como desecho, oxígeno. Por ejemplo, las sulfobacterias son bacterias fotosintéticas, ¿ya? Son cianobacterias. Toman un compuesto que contiene hidrógenos y azufre. Ahora, ¿dónde lo puse? Acá. Ya, ahora ya tiene comida, ¿no, hijo? Gracias. Muy bien, listo. Por ejemplo, las sulfobacterias, ¿qué toman? Ácido sulfídrico, ve, mira, H2S. ¿Qué va a pasar con el ácido sulfídrico? ¿Va a ser qué, jóvenes? ¿Qué va a ser? Va a ser partido. ¿Para liberar qué? Para liberar 2 hidrógenos, 2 electrones y ¿qué libera como desecho? Azufre. Entonces, con estos dos, ¿qué fabrica? ¿Qué fabrica? NADP. Más los hidrógenos, NADPH2. Y con eso, cosa, es una cianobacteria. Entonces, ¿el oxígeno qué es para la fotosíntesis? ¿Qué es? Es un desecho, ¿no? Es un desecho producto del rompimiento de ¿qué? De la molécula de agua. Entonces, ¿de dónde proviene el oxígeno que respiramos? Del rompimiento o degradación de ¿qué?
del agua. Entonces, ¿comprobado o no? ¿El oxígeno es un producto o es un desecho? ¿O qué creen? Que las plantitas todas se juntan y dicen, amigas, hay que liberar oxígeno para que el ciclero respire un ciclo más. No, no, mentira, bromita nomás, no lo tomen a mala. Ahí no es, ¿no? No, no, no. Ah, ya. Entonces, escucha, si te dijeron que era un producto, no es producto. ¿Qué cosa es? Es un desecho. Muy bien. Listo, entonces, ¿qué se libera? No, eso solamente era para explicarte, hija. Pero lo vas a entender, pero lo van a entender bonito, ve. Ya, dos. Ahora, escuchen. Paujiles, vean acá. Ya empezamos con las paujiles, ya. Vean paujiles. Aquí vamos a ver lo siguiente, ve. A ver, vamos a tomar agua, ve. Vamos a tomar 12 moléculas del agua. ¿Listo? Y del rompimiento de esas 12 moléculas de agua, ¿qué se va a liberar? Se va a liberar 6 moléculas de oxígeno. ¿Eso ocurre en qué fase? Eso ocurre, jóvenes, en una fase que se le conoce como la fase luminosa. 1. La fase luminosa. 2. En un segundo momento. En un segundo momento. ¿Qué toma? CO2. ¿Qué se recuerda que con el aporte de 6 carbonos, ¿de quién? Del CO2, se va a formar una glucosa que contiene ¿qué? 6 carbonos. Ah, entonces, del rompimiento del agua, ¿qué se libera? Oxígeno. Del CO2, 6 carbonos, 6 CO2, ¿qué me forman? Una glucosa. ¿Y cuándo se forma glucosa? En la segunda fase. ¿Cómo se llama a esa fase? Correcto, a esa fase se le conoce como la fase oscura. Entonces, ¿cuántas fases ya tenemos? 2. ¿Hasta aquí está claro o no? Entonces, le damos agua más CO2. ¿Qué materia? No, inorgánica. Ya. Más luz y clorofilas. ¿Quién absorbe la luz? Las clorofilas. ¿Qué se forma? Azúcar. ¿Más qué? Más agua, más oxígeno. Ahora, en un primer momento, ¿qué tomamos? 12 moléculas de agua. Si tú rompes 12 moléculas de agua, ¿cuántos oxígenos liberas? No liberas 6. Si tú rompes 12 moléculas de agua, 12 oxígenos o no. A ver. ¿Quién te enseña química? ¿Quién te enseña química? Lo va a cuadrar, a ver. ¿Quién? Ah, Doraemon, ya. Al flaco lo vas a ver. Mira, hijo, si tú tienes una molécula de agua es así, ve. Un oxígeno y 2 hidrógenos. Si rompes 12 moléculas de agua, tú liberas pues 12 oxígenos. Pero 12 oxígenos es igual a 6 oxígenos moleculares. 6 por 2, 2. Recién, mira, hay que explicarte con maicitos, ¿ya? Ya. ¿Sí o no? Ya, mira, no me hagas perder el tiempo, mira. Yo sé que tú lo entiendes. Toma, hijo, agárramela. Ya. Entonces, si rompes 12 aguas, ¿qué liberas? 6 oxígenos. 6 por 2, 2. Si tengo 6 CO2, 6 CO2 me forman 6 carbonos, ¿o no? De una glú. Ahora sí, bien. A eso se llama primero fase luminosa y fase oscura. Ya, muy bien, estamos claros. Bien, sigamos, ve. Importancia, ¿ya? ¿Para qué sirve la fotosíntesis? A ver, pastelitos. No, ahora ya no son marmotas ni paujiles, ahora son pastelitos. Claro, importancia. Muy bien, importancia. Atentos. Importancia. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? 1, adivina qué. ¿Qué inicia, hija? Tú que estás mirando tan concentrada y atenta. A ver, hijita. A ver, 1. ¿Qué inicia? Inicia, jóvenes, la cadena. ¿Qué cadena? La cadena trófica o inicia la cadena alimenticia.
alimenticia. A ver, ¿y por qué? Niños, ¿por qué inicia la cadena alimenticia? Porque fabrica ¿qué? Alimentos. Mira, el pasto, vamos a decir así, ¿sí o no? Pasto, ya, hierba fresca, ¿sí o no? Mala hierba buena, ¿ya? El pasto sirve de alimento ¿para quién? Para un herbívoro, para la vaca. Pero a ver, ¿qué tal si dibujamos un chivo? Ahí está, sirve de alimento para el chivo. El chivo es un herbívoro, pues ahí está. Muy bien. Listo. Está lindo el chivo, ¿sí o no? Ya. Pero miren, ese chivo sirve de alimento para un humano. El humano se come al chivo, ¿sí o no? Cabrito a la norteña, ese plato tiene chivato como carne. Entonces, el carnívoro se alimenta del herbívoro y el herbívoro del pasto. El pasto fabrica alimentos para él. Por foto, pero viene el chivo y se come al pasto. Vienes tú y te comes al chivo. Entonces, si no hay pasto, no hay qué, no hay chivo. Y si no hay chivo, no te comes al. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué inicia la cadena alimenticia? Con segundas, ¿no? ¿Lo han entendido o no? Ya, dos. Es que los he encontrado todos tristes, aburridos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos. El profe Pablo algo les ha hecho. Dos. ¿Qué libera? ¿Recuerdas o no? Mira, hijo, ¿qué libera? Libera oxígeno. Y hace millones de años, ¿qué formó? Formó la capa de ozono. Formó la capa de ozono o tres. ¿Y de qué nos protege la capa de ozono? De los rayos ultravioleta. Y también reduce, no vamos a decir que aumenta, ¿no? ¿Qué reduce? Reduce el efecto invernadero. El efecto invernadero. Y el efecto invernadero es como la Tierra siempre ha obtenido calor. Es como la Tierra, el efecto invernadero, es como la Tierra se calienta utilizando ¿qué? Los rayos del sol. Un exceso de efecto invernadero, ¿qué produce? El calentamiento global. Un exceso. ¿Y por qué reduce el efecto invernadero? Porque la fotosíntesis, recuerda, ¿qué consume? Consume un gas efecto, el CO2. Es uno de los principales gases efecto invernadero. Ese gas junto con ¿quién? Con el metano. Esos dos gases son los principales. Entonces, ve, ¿por qué es importante? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora, ¿dónde se llevaba a cabo la fotosíntesis? Clase de la semana anterior. En el estroma, correcto. ¿En dónde más, jóvenes? En el tilacoide, correcto, hijo. ¿Dónde más? A ver, ¿de qué forma parte el estroma y los tilacoides? De la grana, correcto, pero ¿y todo eso forma parte de un cloro? Claro, pues oye, Paugel. Claro, pues hijo, ¿de qué forma parte? De ese organelo vegetal llamado ¿qué? El cloroplasto. Y vamos a dibujar un cloroplasto, ¿ya? Creo que no dibujé la semana anterior, me parece que no, ¿no? Sí, es que teníamos retraso, pues ahora no. Miren acá. Ahí está. ¿Qué haba, hijo? Es un cloroplasto. Ava es el cuerpo de tu novia, hijo. Ahora se va a molestar, seguro. Ay, ¿por qué te...? Ya. Está bien que el examen esté cerca, pero tú eres un jovencito estudioso. Ya. Así que para ti no hay ningún problema. Porque tú estudias. Ya. A ver aquí. Vamos a hacer... He apostado un caramelo de 10 céntimos con su compañera, que ella hoy día aprende fotosíntesis, como me llamo Jorge Aliaga. Ya, sí, hemos apostado un caramelo, esos amarillitos de limón, ¿ya? Sí.
Va, y ella me debe un caramelo, tu amiga. Porque hemos hablado. Al rincón, quita calzón. No, ¿cómo, pues, hija? Esa es buena chiquita, es. Es buena chiquita, estudia. Tranquila, a la vista se ve. No eres rara, hija, eres normal. Ya, y ¿saben qué? A ver, escuchen pues. Cuando hay un niño muy tranquilo, no es normal, ¿sabías? Cuando hay un niño, un niñito que no rompe algo, que no salta todo el día, eso es un niño normal. El niño que no hace eso no es normal. Entonces, tu hija eres normal. ¿Ah? Sí. A ver, presten atención aquí, jovencitos. Miren acá. Este organelo es un cloroplasto. ¿Perfecto? Bien. Este cloroplasto tiene las siguientes partes, ¿ves? Tiene una membrana externa. ¿Listo? Tiene una membrana interna. Listo. La membrana interna forma esta pequeña estructura que se llama lamela. No, 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 no. No está tildado, no es lámela, no. Es lamela. Lamela, sí. Lámela. No, lamela. Ya. Y luego hay una parte líquida. ¿Cómo se llama esa parte líquida? Correcto. A esa parte líquida se llama estroma. La parte líquida, estroma. Ahora, escúchame, ve. Ya, encima de esta lamela, que está formada por qué membrana interna, hay un conjunto de discos. Muy bien, ¿cómo se llama a esos discos? A ese disco se le llama el tilacoide. Y este tilacoide tiene dos membranas. A su vez tiene una membrana externa, es un pequeño disco, y tiene otra que membrana interna. Listo. Y entre esas dos membranas, ¿qué se halla? Se hallan unas pequeñas unidades. Se hallan unas unidades fotosintéticas. ¿Cómo se llaman a esas unidades fotosintéticas? ¿Recuerdas? A esas unidades, jovencitos, se llama el cuantosoma. Y dentro del cuantosoma, nosotros tenemos al fotosistema 1 y tenemos al fotosistema 2. Y dentro de los fotosistemas, dentro de estos fotosistemas, ahí mismo, clorofilas. Entonces, ¿dónde se hallan las clorofilas? En los cuantosomas. ¿Y dónde se halla el cuantosoma? En el disco tilacoide. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, en el estroma, ¿qué se halla? Acá, mira. Aquí en el estroma se halla un ciclo bioquímico. No, se le llama, hija, el ciclo de Calvin. Claro. Entonces, ¿quién absorbía la luz? ¿Quién absorbe la luz? Los tilacoides. Por lo tanto, la fase luminosa que absorbe luz, ¿dónde se va? En el tilacoide. La fase luminosa. ¿Dónde, jóvenes? ¿Dónde? Ah, muy bien. Se halla en los tilacoides. En cambio, ¿a quién se fija el CO2? ¿A dónde llega el CO2? A Calvin. El ciclo de Calvin en el estroma. Por lo tanto, aquí, ¿qué se lleva a cabo? La fase oscura. Entonces, mira cómo ocurre. Atento acá. Presta atención, ve. Mira, acá te voy a resumir fotosíntesis. Y a ella me debe un caramelo ella. Mira, todo empieza acá, ve. Todo empieza con la luz. La luz, ¿a dónde llega?
la luz llega a los discos tilacoides. Y las clorofilas que se hallan en los discos tilacoides, ¿qué absorben? Absorben la luz. Toman agua y rompen a la molécula del agua, utilizando a la luz, liberando NADPH2, liberando adenosín trifosfato y también del rompimiento del agua, ¿qué liberan? Oxígeno. Media molécula de oxígeno. A esto se llama la fase luminosa. Entonces, te lo repito, ve. ¿Quién llega? La luz. Cuando llega la luz, se toma la luz para romper ¿a qué? Agua. Con el rompimiento del agua, ¿qué se libera? NADPH2 y ¿qué? ATP. Y como desecho, oxígeno. Eso es la fase luminosa. Ahora, en una segunda fase, ¿qué se toma? ¿Qué entra? Guay, por acá será, pues. ¿Qué entra? Entra el CO2. ¿A dónde? A Calvin. ¿Y Calvin toma qué? Toma al CO2 más el NADPH2 y el ATP. ¿Y qué hace Calvin? Calvin libera glucosa. ¿Qué le quita al NADPH2? Hidrógenos. ¿Qué le quita al ATP? Un fósforo. ¿Y con eso qué forma? Glucosa. Entonces, ¿llega quién? El CO2. Calvin toma el CO2, ¿más qué? NADPH2 y ATP, ¿y qué forma? ¿Qué le quita al NADPH2? Hidrógenos. Y libera NADP. ¿Qué le quita al ATP? Un fósforo. Y libera ADP, adenosín difosfato. Ahí, ¿qué termina? La fase oscura. ¿Qué se formó? Glucosa. Entonces viene una nueva fotosíntesis. ¿Qué entra? Luz más agua. Se rompe al agua. ¿Qué se libera? NADPH2 y ATP. Y como desecho, oxígeno. Muy bien. Luego, ¿qué entra? ¿Más qué? Más NADPH2 y ATP. ¿Qué se forma? ¿Qué se libera? NADP y ADP. Para una nueva fotosíntesis, ¿qué entra de nuevo? Luz. ¿Más qué? Agua. Y el NADP y ADP se reducen a NADPH2 y así. Y eso es una idea, ¿ves? ¿O todavía? No, ya, algo, ¿no? Ya, algo, ¿no, hija? Algo, ya. Ahora, esto mismo ahí, pero bien grandote. Y partecita por partecita. Esto es solo una introducción. Ya tienes una idea en tu cabecita, ya. Hay una idea ya. Ya más o menos entiendes que primero que hay que formar. Y ATP, ¿qué sirve para convertir al CO2 en? Al NADP, hidrógeno, fósforo. Y vuelve a la fase luminosa. Ya, hasta ahí. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero acá. Pero más detalladito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya, vas a ver, ya, por lo menos tengo la cascarita del caramelo. ¿Vas a ver? Muy bien. Ya, a ver acá. Entonces, si hablamos de la fotosíntesis presenta ¿cuántas fases? 2. Entonces, nosotros le vamos a llamar fases de la fotosíntesis. A ver, en el Mariscal Cáceres están de fiesta, ¿no? Hay campeonato de danzas, no sé qué. No sé qué hay, están ahí bailando. Fases de la fotosíntesis. A ver aquí, chicos. ¿Cuántas fases tenía la fotosíntesis? ¿O tiene la fotosíntesis? 2, luminosa y oscura. Pero mira lo que ocurre. En la primera fase, en una primera fase, 1, ¿qué tomamos? Tomamos, jóvenes, energía luminosa. Y escucha, esa energía luminosa la convertimos ¿en qué? En energía química. Allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Lo que vamos a tomar, jovencitos, es luz. La luz blanca o no. Y lo vamos a convertir ¿en qué?
adenosin trifosfato y nicotín, adenín, difosfato reducido. NADPH2. ¿Cómo le llamamos a esa fase? ¿Cómo le llamamos a esa fase? Luminosa. Muy bien, hijo. A esa fase nosotros le llamamos fase luminosa. Listo. Acá yo tengo, jovencitos, la fase luminosa, que también tiene otro nombre, ¿verdad? Se le conoce como reacción de Gill. Gill es un apellido, por si acaso. No es Gill con G. Gill con G es otra cosa. No seas Gill. Es reacción de Gill. Ya. Listo. Eso era la fase. ¿Qué fase? Luminosa. ¿Sí o no? Ya. Pero mira, luego viene otra etapa B. En la segunda etapa, ¿qué vamos a tomar? Dos, como diría un amigo. En una segunda etapa, vamos a tomar a la materia inorgánica. Vamos a tomar a la materia inorgánica y la vamos a convertir en materia orgánica. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a tomar? Lo que vamos a tomar básicamente es dióxido de carbono y lo vamos a convertir en glucosa. Pero escucha, para convertir, escucha, mira acá, para convertir al CO2 ¿en qué? En glucosa, ¿qué necesitamos? El NADPH2 y el ATP. Vamos a consumir este ATP y este NADPH2. ¿Y qué formamos? Glucosa. ¿Cómo se llama a esta segunda fase? Oscura, como tú comprenderás, ¿no? Claro. Dice que tienes un futuro oscuro. Te vas a conocer, hija, con uno de Chincha, dice. Muy bien. La fase oscura, o llamada reacción de Blackman o ciclo de Calvin. Entonces, tienes un oscuro presente, hija. ¿Sí o no? Sí, ciclo de Calvin. Entonces, ¿cuántas etapas hay? A ver. Jóvenes, ¿cuántas etapas hay? Dos. ¿Cuál? Luminosa y ya. Y en la fase luminosa, ¿qué se toma? ¿Y en qué se lo convierte? ATP y NAD. En una segunda etapa, ¿qué se toma? Y se lo convierte en glucosa. Entonces, ¿cuál es primero? La fase luminosa. Ya. Vamos a hacer un resumen. Continuamos, ve. Mira, así, poquito a poquito, ve. Vamos a hacer un dibujito bien chiquito. El payar de nuevo, el payar. Volvió el payar. Miss, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, aquí que tenemos el payarcito, ¿sí o no? Miren mi pulso. Mano virgen. Ya. Hasta ahora no entiendes cómo. Tú no, pijo, tú estás. Y tu pulso sería así. Ya. Ya, bueno, ya. Ya, pero. A ver, hazlo tú. Mejor te doy un boletín. Igualito. ¿Dónde está? A ver. Ya lo boté. No. Debe estar por acá. Acá está. Ya, a ver, vamos a continuar. Ya. Vamos a continuar aquí. Mi pita, pues hija, es mi ayudante. Muy bien, a ver acá. Vamos a hacer un poquito rapidito y acá lo vas a entender. ¿Quieren hablar de fútbol? No. Está bien. Y si le empató a Brasil y le ganó a Chile, eso no es casualidad. Ese equipo está bien, pero el Perú. Así que le echen la culpa al técnico nada más. No.
Para mí que son también jugadores. Así que con Bolivia apuesta por Bolivia, ya sabes. O todavía tu corazoncito te dice Perú, Perú, Perú. Ah, tu corazoncito te dice Perú, Perú, Perú. Sí, pero- Saben, yo iba a ganar plata el primer partido del Perú contra Chile. ¿Sabes quién me arruinó el negocio? Brasil. Yo le había apostado a Brasil, a ganador. Y ese me arruinó mi jugada múltiple. ¡Qué daño! Ya, acá. Hija, mi caramelo, no te olvides. Ese amarillito chiquito de limón, ya, por favor, ya. Ese quiero, ¿ah? Ese caramelo. Ya sabes. ¿Qué próximo ciclo? Las cumplen, hija. Las promesas se cumplen. Igual como que las mujeres no cumplen sus promesas. ¿Quién te ha dicho? Ya. A ver acá. Claro. Es lo que va, eso vamos a hacer a casito, ¿vas a ver? No, poco a poco, hijo, poco a poco. Pero incluso esto es resumen, porque no estamos haciendo ni los fotosistemas, nada. ¿Qué siguiente ciclo, hijito? Yo te voy a decir algo, ¿ya? Las oportunidades son una. ¿Tú te estás esforzando o no? Anda, da ese examen. Nadie sabe lo que preguntan en el examen. ¿Qué tal si preguntan todo lo que has podido aprender en este tiempo? Tu examen lo haces muy bien, ingresas. Puede ser, pero si no te esfuerzas, ahí sí tus oportunidades no van. Pero si tú te esfuerzas, anda, da. Escucha, anda, da ese examen. La plata se recupera trabajando. Las oportunidades no vuelven. Y para el pobre, las oportunidades son pocas. El que tiene plata, su plata le da oportunidades. A ti no. Entonces, si pierdes este examen, puede ser tu examen. A ver, dices, no, no estoy preparado, no voy a dar. Ahorro la plata. No, y después viene el examen, llegas, lo resuelves. Pum, pum, pum. Sí sabía. Te vas a arrepentir todita tu vida. Oportunidades, jóvenes, son una. La plata trabajando se recupera. Y si ya estás a estas alturas, con todo a dar ese examen. Piensa bien lo que te acabo de decir. ¿Ah? Piensa bien, ¿ah? Vas a ver. Así que tú, maratón que hay, seminario que hay, clase que hay, tú estás sentadito en primera fila. Y vas a ver. Ya.
Las oportunidades son una, jóvenes, una. Y esas no vuelven. No vuelven las oportunidades. Así que si las desaprovechas, fuiste historia. Dime a mí, yo he perdido algunas buenas oportunidades, una por renegón y otra una vez por tonto. Rubisco, y suena bonito, ¿sí, no? A tu hija ponle de nombre Rubisco H2O. Ahí está. A ver. Ya. Muy bien. Rubisco H2O. A ver, ya. Estito, y vas a ver cómo vas a entender fotosíntesis. ¿Qué? ¿Cuál es tu? Ya, a ver. Así que, jovencito, dale duro nomás, hijo. Que tú puedes. Y luego vas a estar orgulloso. Di todo lo que pude. ¿No se pudo? Continúo. Y si alguien me dice, sí, claro, le respondo, ándate a la mierda. Ya. Así de... Y ese que te fastidia la mala no es tu amigo. Obis, ya. Cosas, se cayó una mochila. Cosas que les enseño y por qué se hace. Ya, uno. Salud. ¿Qué se dice? Muy bien, empecemos. A ver a qué. Jovencitos, presten muchísima atención. Por favor, jovencito, presta atención. Miren, te voy a explicar la fotosíntesis aquí. Guarda silencio un ratito, presta bastante atención y que vas a entender fotosíntesis, vas a entender. Mira acá, toda esta parte líquida le vamos a llamar estroma. Es la parte enzimática. Acá, estroma. En el estroma había un ciclo, ¿recuerdas? El ciclo de Calvin. El nombre completo, el ciclo de Calvin-Benson-Basham. El ciclo de Calvin-Benson. Aquí, escucha, en los tilacoides que se hallan las clorofilas. ¿Y el conjunto de tilacoides qué forma? ¿Con N o con M? N. Drama con M es pasto. Con M. Ah, ya. A ver. Uy, plata, plata. Por ahí cayó plata. Por ahí cayó plata. Ve, a la tutora se le ha caído la plata. Ve, mira. Ya, a ver acá. Ya, jóvenes. Miren, esto empieza así, ve. Todo empieza cuando llega, ¿qué? La luz blanca o luz visible. Mira, hijo, todo empieza así, ve. Llega la luz blanca o llega la luz visible. ¿A dónde? A los tilacoides. ¿Correcto? Sí. Y cuando la luz a los tilacoides, las clorofilas absorben esa luz, captan la luz, alteran su estructura molecular y liberan electrones.
alteran su estructura molecular y que liberan electrones. A eso se le conoce como el paso número 1 o la fotoexcitación. Entonces, ¿qué hacen las clorofilas? Absorben luz, alteran su estructura y ¿qué liberan? Electrones. Fotoexcitación. Punto. Ya está. Yo no sé qué problema haces. Los electrones que liberaron, ¿quién? Las clorofilas rompen a la molécula del agua y la van a partir en 2 hidrógenos. Cada hidrógeno libera un electrón y como desecho que sale del cloroplasto, media molécula de oxígeno. Entonces, ¿de dónde proviene el oxígeno que respiras? Del rompimiento de la molécula de agua. A esto se le llama paso número 2, la fotólisis del agua. Ya está. No hay nada del otro mundo. Tercero, ¿qué liberó el agua? Hidrógenos y electrones. Con los hidrógenos y electrones más el nicotín, adenín, difosfato, se forma nicotín, adenín, difosfato reducido. ¿Qué se forma? NADPH2. Entonces, ¿para qué usamos los hidrógenos y electrones? Para formar NADPH2. En un proceso llamado 3, muy bien, fotoreducción. Ya está. ¿Ves? Ya tengo una docena de caramelos. Luego, por otro lado, el ADP, ¿cuántos fósforos tiene? 2. Es adenosín difosfato. Si le añado un fósforo más, formo adenosín trifosfato. Entonces, 1, 2, 3. Recién lo entendió, mira, ¿ves? Formo ATP. Al adenosín difosfato de 2 le añado 1. ¿Qué formo? ATP. A eso se llama 4 la fotofosforilación. Fotofosforilación. Y date cuenta que todos los eventos empiezan con el término foto, porque se realizan en presencia de luz. Y ahí termina la fase luminosa. Empezábamos con luz, terminamos en NADPH2 y ATP. Ahí está. Empezamos con luz, NADPH2 y ATP. ¿Repito? Ya, unita, rapidita, ya. Chiquito nomás. Ya, mira. ¿Quién llega? ¿Quién lo absorbe? Y liberan fotoexcitación. Los electrones rompen al agua en hidrógenos, electrones y oxígeno. Proceso llamado fotólisis del agua. Tercero, con los hidrógenos y electrones reduzco al NADP para formar NADPH2. Fotoreducción. 3. A la par, el ADP, ¿cuántos fósforos tiene? Más 1, me forma ATP. 3. Eso es todo. Nada más. Segunda fase, oscura. Esta molécula se llama RDP, ribulosa difosfato. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Es una molécula de 5 carbonos. Entonces, ¿qué significa RDP? Ribulosa difosfato. ¿Qué significa PGA? PGA significa no fosfoglicerato. Significa fosfoglicerato. ¿Cuántos carbonos tiene cada fosfoglicerato? 3. Pero como son 2, 6. ¿Qué significa pegal? Pegal significa fosfogliceraldehído. Significa fosfogliceraldehído. Pegal. ¿Cuántos carbonos tiene cada pegal? 3. Ya. Pero suma un carbono del CO2, ¿o no? Tiene uno nomás. Más 5, 6. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene la ribulosa, hija? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tiene cada CO2? 1.
¿Cuántos tiene cada PGA? Pero como son dos, 6. ¿Cuántos tiene cada pegal? Pero como son dos, ya, hasta ahí, chévere, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, el proceso viene así, ve. Ojo al piojo, mira. ¿Quién llega? Un CO2. ¿A quién se une? A la ribulosa difosfato. A ver, por si acaso, parece que no recuerdan esto. Se le conoce como la ribulosa 1,5 difosfato. Listo. Ya, ¿cómo se llama entonces? Ribulosa 1,5 difosfato. Ya, escucha, ¿quién llega? El CO2. ¿A quién se une? A la ribulosa 1,5 difosfato. Se unen mediante ¿quién? La rubisco. Y me forman dos azúcares llamados fosfoglicerato. A esto se le conoce como 1, la fijación o carboxilación del CO2. ¿Cuántos carbonos tiene el CO2? 1. Más 5. 2 por 3, 6. Tengo 6 carbonos. Entonces, unes la ribulosa con el CO2 y formas fosfoglicerato. Sencillito. Proceso llamado fijación. Luego, se va a formar pegal. Segundo paso. 2. Formación de pegal. Se llama reducción del CO2 o si tienes el libro del CEPRE por ahí, reducción del PGA. Se va a tomar a los dos fosfogliceratos y se los va a convertir en pegal. Pero para ello vamos a consumir estos dos NADPH2. Estos NADPH consumimos. ¿Qué le quitamos? Y lo oxidamos a NADP. También, ¿qué consumimos? ATP. ¿Qué le quitamos? Un fósforo y lo convertimos en ADP. Entonces, para formar pegal, ¿qué consumo? El NADPH2 y el ATP. ¿A dónde vuelve el NADP? ¿Y a dónde vuelve el ADP? A la fase luminosa. Mira por acá. NADP y ADP. Muy bien. Ya, muy bien. Proceso llamado reducción. Luego, este pegal puede seguir dos caminos, jovencitos. Puede seguir dos caminos, ¿ve? El primero se conoce 3 como ¿qué? Síntesis de glucosa. Pero el pegal puede formar glucosa y el pegal a la vez puede formar ribulosa. Entonces el pegal regenera la ribulosa. ¿Regeneración de qué? Regeneración de ribulosa. Si regenera ribulosa, ¿qué se atrapa de nuevo? CO2, ¿qué se forma? PGA, ¿qué se forma? Pegal. Ya. Se formó pegal. Un carbono, uno solo, se va para la glucosa. Y los otros 5 para la regeneración de la ribulosa. Si se regenera ribulosa, ¿qué se atrapa de nuevo? CO2. ¿Qué se forma? PGA. De PGA, pegal. El pegal tiene 6 carbonos. De nuevo, de este pegal, un carbono, ¿para quién va? Para la glucosa. Y 5 para la ribulosa. Que de nuevo, ¿a quién atrapa? CO2. Forman PGA, pegal. Pegal tiene 6. A eso se llama el ciclo de Calvin. Entonces, después de ¿cuántas vueltas de Calvin? 6. ¿Qué se forma? Se forma una glucosa. Y ahí termina la fotosíntesis. ¿Ah? Cada 6 vueltas una glucosa. ¿Por qué? Porque al ciclo cada vez entra un ¿qué? Un CO2, un carbono. Entonces, 6 vueltas después, ¿qué formaste? Una glucosa. ¿Lo entendieron? ¿O de nuevo? Un poquito más, ya, mira. Mira, ¿quién llega?
CO2 que tiene un carbono y se une a la ribulosa 1,5 difosfato. 1 más 5, 6. Ya. Y forman dos ¿qué? PGA. ¿Quién conduce la reacción? La rubisco. Proceso llamado fijación. Suma por 1 más 5, 6. 2 por 3, 6. Luego, los dos fosfoglicerato más ¿qué? El NADPH2 y el ATP me forman pegal. Fosfogliceraldehído. Al NADPH, ¿qué le quito? Hidrógenos. Al ATP, un fósforo. ¿Y a dónde vuelve este NADPH? ¿Y el ADP? Vuelve a la fase luminosa. Sale de Calvin B para una nueva fotosíntesis. Luego, el pegal puede seguir dos caminos. Una parte del pegal forma glucosa y otra regenera ribulosa. De los seis carbonos, uno para quién va? Para la glucosa y 5 para la ribulosa. Si hay ribulosa, ¿qué se atrapa de nuevo? CO2. ¿Y qué se forma? PGA. De PGA más NAD, pegal. Pero el pegal, ¿cuántos tiene? 6, pues. ¿Por qué? Iban 5, pero más uno que entró, 6. De ahí de nuevo, 1 para la glucosa, 5 para la ribulosa. 6 vueltas después, 6 CO2 entraron, una glucosa. Y eso es todo. Eso es fotosíntesis. ¿Cómo lo has entendido? ¿Ahora sí? ¿Tengo mi caramelo? No tengo mi caramelo. ¿Nada? ¿Lo entendieron? Y parece que algunos no. ¿Lo entendieron? No entra, hijo. Estudia ingeniería. No, en serio. Pues. ¿Nada? Ya, mira, hacemos un hito más. ¿Ya qué hora es? Pero si dice que no le ha entrado. Le tiene que entrar. Ya. Uno chiquito. Ya. Si con esto no entiendes, necesitas clases súper intensivas de biología. Sí, y ahí sí necesitas clases súper intensivas. Ya, a ver acá. Pero no me las pidas a mí. Ya, ahora sí, ve. Vamos a hacer lo mismo, pero ve. Más chiquito, ya. Mira. Tienes que entender, hijito. Ahora, hacer con la cadena respiratoria, fotosistema 1, plastoquinona, ferredoxina, fotosistema 2, NADP óxido reductasa, ATP. Por las... No es... Eso no funca, eso no funciona. No, hijito, esto está fácil. Además, tú vas a la Santa Cristóbal de Huamanga. Dime, hijo, te escucho. Pasa, hijo, pasa. ¿Y por qué estás asustado? Ah, va a llover esta tarde. Yo sacaré mi Volkswagen, mi carro. Ya, es que va a haber el sapito en la lluvia. Pues. Entonces saco al carro chino que tengo. A ese sí, ¿no? A ese sí lo maltrato. Al sapito no. Está viejito, ¿sí o no? Claro, ¿saben de qué año es el carro?
1972. 31 años. Tan poquitos, hija. Yo no miento. El fotón es como la luz viaja. A eso se le llama fotón. A las ondas que forma la luz cuando viaja se le llama fotón. Así no es. Ya, a ver, presten atención acá. Año. Qué mala, qué mal, qué feo tu corazón. Entonces, ya. A ver acá. Así sazo, ¿no? Chempe. Miren. ¿Entiendes con esto? Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? No veo. Ahora vas a ver, y ahí, ¿qué tenemos? Un cloroplasto. No veo ya. A ver. ¿Prendo la luz? Hija, a ver, prende la luz que no miran, jovencita. Hija, yuhu. Ey. ¿Ella en qué es? ¿Ella en qué estará pensando? Ya. 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 Tengo un cloroplasto. Escucha. La síntesis tiene dos fases, mira. La primera se le llama la fase luminosa. ¿Dónde se lleva a cabo? En los tilacoides. Ya, muy bien. Se lleva a cabo en los tilacoides. Pero se llama luminosa porque siempre se realiza en presencia de luz. Y la luz es convertida en ¿qué? La luz es convertida en ATP y NADPH2. ¿Qué ingresa en la fase luminosa? En la fase luminosa ingresa agua. Y del rompimiento del agua se libera oxígeno. Entonces, necesito yo que se liberen 12 moléculas de agua. Porque del rompimiento de las 12 moléculas de agua, proceso llamado fotólisis, yo puedo formar 6 oxígenos, 18 ATPs y 12 NADPH2. Entonces, la fase luminosa, ¿dónde? Tilacoide. ¿Qué se toma? Luz. ¿Y en qué se convierte? ATP y NAD. Ya, perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué entra? Agua. Del rompimiento del agua, ¿qué se libera? Oxígeno. Ya está, eso es todo. Segunda fase, mira. La fase oscura. La fase oscura. Se lleva a cabo aquí, en esta parte líquida. ¿Cómo se llama a esa parte líquida? Estroma. No, es que no hay estromas. El estroma es uno solo. Esto es esta parte líquida del cloroplasto. Muy bien. ¿Qué tomamos en esta fase oscura? CO2. Pero yo voy a necesitar ¿cuántos? 6. Porque 6 CO2 me dan 6 carbonos, ¿ve? Y esos 6 carbonos son los 6 carbonos de una glucosa. Una glucosa tiene 6 carbonos. Pero, ve, una glucosa. A ver, esperen. Una glucosa, ¿de cuántos carbonos? 6. C6, H12 o 6. Pero para que se forme glucosa, el ciclo de Calvin-Benson, ¿qué va a consumir? El ATP y el NADPH2. Y con eso, ¿qué va a formar? Pegal.
fosfogliceraldehído. Forma 2 ¿qué? Pegal. Entonces, los 6 CO2 se convierten en ¿qué? En pegal, 2. Utilizando 18 ATPs y 2 NAD. 2 por 3, 6. Una glucosa. Ahí está fotosíntesis. Nada. Uy, no, no me hagas perder tiempo. ¿Ah? Ahora sí, mi caramelo. No tiene plata. Ya, para la siguiente clase. Hecho. Listo. ¿Cuál hijo? Allá. Mira, el CO2 se va a unir a la ribulosa. Pero, ¿quién permite esa unión? Una enzima, que su nombre es ribulasa 1,5-difosfato.